Compañeros, buenas noches. Somos el grupo número 5 y les vamos a hablar sobre lo que es el control de columnas de absorción y stripping. Como introducción tenemos que la absorción es una operación de separación que consiste en la transferencia de uno o más componentes minoritarios de una corriente gaseosa a una corriente líquida llamada disolvente. En sí, el objetivo de esta operación suele ser purificar una corriente gaseosa para su procesamiento posterior o su emisión a la atmósfera, o bien ya sea recuperar lo que es un componente valioso presente en la corriente gaseosa. ¿Ya? También podemos decir que en un proceso donde ocurre una transferencia de masa desde la fase gaseosa hasta la líquida se denomina absorción, en el cual uno o más de los componentes de una mezcla gaseosa pasa a un líquido en el que es soluble. Aquí podemos hablar sobre lo que es el control en lazo cerrado de la concentración en lo que son las corrientes de salida. Estas de aquí no son muy importantes, siendo escasamente utilizadas por los analizadores en línea. Más importante es lo que es minimizar las pérdidas, tales como vemos en el gráfico, que serían las de la concentración de Y en G y lo que son los costes totales de la operación, para lo cual es suficiente la utilización de algún sistema de feed forward. Dentro de lo que es la absorción de gases, podemos decir que es una operación unitaria de transferencia de materia en la cual una mezcla gaseosa se pone en contacto con un líquido a fin de disolver de manera selectiva uno o más de los componentes del gas y obtener una solución de estos en el líquido. Dentro de lo que es la elección del disolvente para la absorción, tenemos que el propósito principal de la operación de lo que es la absorción es producir una solución específica. El disolvente es especificado por la naturaleza del producto. Si el propósito principal es eliminar algún componente del gas, casi siempre existe la posibilidad de elección. El agua en sí es el disolvente más económico y más completo, pero se debe considerar 6 propiedades que son lo que es la solubilidad del gas, que debe ser elevada a fin de aumentar la rapidez de la absorción y disminuir la cantidad requerida del disolvente. La volatilidad, que es el disolvente, debe tener una presión baja de vapor, puesto que el gas saliente en una operación de absorción generalmente está saturado. La corrosión, dentro de esta, los materiales de construcción que se necesitan para el equipo no deben ser raros o costosos. Las 3 siguientes son el costo, que el disolvente debe ser barato, como ya lo hablamos hace algún momento, y debe formar de forma que las pérdidas no sean costosas y debe obtenerse fácilmente. La viscosidad, se prefiere la viscosidad baja debido a la rapidez en la absorción y tiene mejores características en lo que es la inundación de las torres de absorción. Y por último tenemos los misceláneos, que si es posible el disolvente no debe ser tóxico ni inflamable, debe ser estable químicamente. A continuación les voy a hablar sobre lo que es el balance de materia, que es en un absorbedor existen 4 corrientes en las que deben controlarse lo que es L y B para mantener el balance de materia. En el caudal de alimentación contiene el gas a absorberse. La única variable manipulada es el caudal de absorbente, que sería la corriente L. El caudal de fondo B cierra el balance de materia del absorbedor siendo en masa. Aquí podemos ver lo que sería la ecuación, que es igual a V más L es igual a G más B. En la siguiente diapositiva les voy a hablar sobre la ecuación que está abajo, que trata sobre lo que es el balance sobre el componente a absorberse, donde X, Y y Z son las concentraciones del componente en cada una de las corrientes de entrada y salida. Si el resto de los componentes en fase de vapor no son absorbidos, se puede escribir otra ecuación para cerrar el balance de materia, que sería la que está abajo, que es G por 1 menos Y es igual a V menos 1 por 1 menos Z. A raíz de esto tenemos la siguiente ecuación, que es la combinación de las 3 ecuaciones anteriores, de las cuales ya les hablé, y nos permite
permiten obtener el valor de la variable manipulada L. Bueno, siguiendo el tema, tenemos lo que es un sistema de control básico. Esto no es más que tratar de controlar el producto de cabeza principal, manejando o manipulando un caudal absorbente. Se dice que el balance de materia se mantiene por medio de un controlador de nivel de fondo del absorbedor. Ya, tenemos también un sistema de control feed-forward, que por medio de este sistema de control se modifica el caudal del absorbedor en función de la alimentación, en este caso V, para mantener constante la relación L sobre B. También tenemos un sistema de control de temperatura del absorbente que es con el objetivo de mejorar el poder de absorción que se necesita para mantener la temperatura del absorbente lo más baja posible. Aunque por encima, esta debe ser por encima de la temperatura de alimentación. También tenemos lo que es deserción. Deserción no es más que la operación inversa a la absorción, en la cual se produce la extracción de una fracción volátil de una disolución mediante un contacto líquido con un gas. La transferencia de masas ocurre de líquido a gas, y entre los procesos industriales que se aplica la deserción está el despojamiento, en este caso el stripping, de fracciones de petróleo o sus derivados, y por medio de vapor recalentado que no condensa al despojarse. Encontramos que tres características: hace pasar de un gas inerte o vapor a agua líquido, suministra el calor absorbente del líquido y disminuye la presión sobre este líquido. Tenemos que este ciclo se cierra continuamente entre el absorbedor y el stripper, en el caso del stripping, transportando producto desde un lado hacia otro, y en este caso el absorbedor o el absorbente debe resistir a un ciclo térmico y calentamiento y enfriamiento sucesivamente. Tenemos un sistema de control básico en donde una columna desorbedora es equipada con un reboiler y un condensador. A veces es conocida el condensador como un regenerado, y esto se asemeja a lo que es parecida a una columna de destilación. Tenemos un sistema de control a presión flotante. Este procedimiento permite recuperar constantemente de un absorbente con mínima energía, porque este ha sido volátil, y es relativamente, tiene semejanza porque disminuye sus presiones. Tenemos un conjunto de absorción-desorción, que es cuando la columna stripper opera en conjunto de una columna absorbedora. Este producto en forma de gas sale de un acumulador de cabeza de stripper, mientras la corriente de fondo se recircula en un absorbedor. Van de la mano. Y por último tenemos lo que es un stripping con vapor de agua. El vapor de agua se utiliza directamente como medio en el stripping, lo cual fundamenta o ayuda a realizar dos situaciones en las cuales se puede eliminar el reboiler. En este caso, como producto vamos a tener un fondo de agua, y cuando las volátiles o los gases, los residuos, son inmiscibles con el agua. También tenemos que el enfriamiento producido por el vapor que va a botar, o la vaporización adicional, reducen la temperatura del líquido, y la pérdida de los componentes volátiles del líquido se van a disminuir en cuanto a su presión parcial de vapor. Sí, buenas. Continuando con la exposición con mis compañeras, tenemos el sistema de control feed-forward, que por medio de este sistema de control se modifica el caudal de vapor de stripping en función del caudal de alimentación para rechazar las perturbaciones producidas por este caudal. También tenemos que la función de tiempo tiende por objeto a ajustar dinámicamente el comportamiento de la columna ante cambios del caudal de alimentación, como tenemos en el diagrama. Siguiente. Sistema de control de temperaturas en cabeza. En este tipo de unidades no suele existir inflamación, por lo que se recurre a controlar la temperatura de cabeza para mantener el punto de inflamación del producto de fondo, como nos muestra en el diagrama. Siguiente. Stripping con reboiler. Es muy difícil generalizar acerca de este tipo de proceso, puesto que existe gran cantidad de columnas con esta denominación, y básicamente es el mismo contenido o la misma cometida. Por esta razón, en este apartado
se van a tratar los tipos de columnas a modo de ejemplo, las cuales pueden ser denominadas como columnas de acabado del producto o stripping de unidades hidrosulfurados. Como tenemos en nuestro diagrama, tenemos nuestro diagrama indicando el reboiler. Columnas de acabado. Existen columnas de acabado en las cuales las corrientes de gas de cabeza tienen muy poca recuperación en el producto, por lo que siendo columnas de condensación parcial, a efectos de control se aproximan a columnas de condensación total. Prácticamente toda la alimentación abandona la columna por el fondo, eliminando por cabeza una pequeña cantidad de productos volátiles incondensables. Columnas de unidades HDS. Otro caso típico de S, es de las columnas de stripper en unidades hidrosulfuradoras. En este tipo de columnas se trata de eliminar el contenido de ácido sulfúrico del producto del fondo, manteniendo al mismo tiempo su punto de inflamación. La cantidad de calor aportado en el fondo es el grado de libertad del control de la columna. El sistema de control cumple los siguientes objetivos, que es controlar el punto de inflamación y con el control de balance de energía. Como podemos observar en nuestro diagrama. Ejercicio. Vamos a leer un poco el enunciado y procedemos a resolverlo. Se debe recuperar NH3 de una corriente de 1500 litros mol hora de humos provenientes de un reactor cracking de refinería mediante el empleo de agua desmineralizada que se alimenta libre de solutos. La corriente de humo posee una composición de 10% molar en NH3, que esto puede ser el resto considerable del aire, y se pretende recuperar un 90% del NH3 alimentado. El absorbedor de 4 pies de diámetro trabaja a presión atmosférica y temperaturas constantes de 70 grados Fahrenheit. El solvente se alimenta a razón de 2 veces la cantidad mínima. Tenemos nuestras tablas que nos dan estas tablas aquí nosotros en las que podemos hacer interacciones. Y el objeto es determinar el número real de platos con campanas burbujeadoras si la eficiencia global es de unos platos del 60%. Tenemos datos de fracción molar y los datos que nosotros vamos a sacar, ¿no? Ya, nuestro esquema, que dice que ingresa en YA1 es igual a 0.111 y sale YA2 0.0111. En solvente puro tenemos XA1 y XA2, el solvente XA2 es igual al 0, que es un solvente puro. Nuestra fórmula YA1 es igual a YA1 sobre el denominador 1 menos YA1 es igual a 0.10, a 1 menos 0.10 es igual a 0.111. Y así obtenemos YA1. El YA2 simplemente despejamos. 0.1 por YA1 es igual a 0.1 por 0.111, que es igual a 0.01. Tenemos nuestros cálculos que LS mínima sobre GS es igual a YA1 menos YA2. Como denominador tenemos XA1 menos XA2 es igual a 0.11 menos 0.011. Como denominador tenemos el 0.0183 menos 0, que nuestro resultado sería 5.46. Así realizamos la siguiente fórmula, que es LS Upper, como denominador G-S es igual a 2X por LS mínima, como denominador GS, que es igual, reemplazando, tenemos 2 por 5.46, que es igual a 10.92. Volvemos a reemplazar en fórmulas, que es igual a YA1 menos YA2, como denominador XA1 menos XA2. Tenemos despejando 10.92, que es igual a 0.111 menos 0.0111. Como denominador tenemos X sub A1 menos el 0. Como resultado tenemos XA1 igual a 0.00915. Trazando operaciones y luego platos teóricos, se tiene que NT es igual a 2.1. Como fórmula tenemos NR es igual a NT como denominador E sub 0 OV.
Ahora se puede comparar usando el menos 0, que es como denominador 0.111 menos 0, que es igual a 0.1. Decimos que el gráfico de KBS NT es 2.3. Los resultados se comparan bien a la eficiencia del 60%, que es 0.6. N real es igual a NT como denominador O sub V. Es igual a 2.1 dividido para 0.6, que es igual a 3.5. Tenemos como denominador 2.3, como denominador 0.6 es igual a 3.8. La conclusión que llegamos a obtener es que se determinó que el número real de los platos de campana de una torre de relleno de burbujas tenemos con una eficiencia del 60%, varía entre 3.5 y 3.8. Muchísimas gracias por la atención.